Estoy en la hermosa ciudad de Tigre y vamos a recorrerla. A ver, algunos precios. Canas de vidrio. Estos mueblecitos se ven muy bien también. Ah, son orgánicas, ¿no? Es una cafetería que a mí me gusta mucho. La ciudad de Tigre queda a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar con distintos medios de transporte público. Se puede llegar en tren desde la estación de Retiro. También hay un servicio especial en cierto horario para llegar en lancha. Y por supuesto también hay bus. El color marrón del río se debe a la suspensión de sedimentos. Es decir, que arrastra tierra y por eso el color del agua se ve de ese color. Esta es la estación fluvial. Esa que viene allá es una lancha colectiva. Es para, si bien también se puede hacer turismo, es una lancha que es de traslado de pasajeros para la gente que vive en las islas. Estas lanchas también acercan comestibles y cosas de limpieza a los habitantes de las islas. Hay muchísimos puestos para hacer turismo y excursiones. Los catamaranes todavía no están habilitados, pero podría ser que en un mes los habiliten. Esta es una estación internacional. Ya que, como podemos ver en el cartel, se puede ir a nuestro país vecino Uruguay. Obviamente, porque no están abiertas las fronteras en este momento, no se puede hacer. Esperemos que podamos hacer ese paseo pronto. Apenas habiliten los catamaranes, vamos a hacer un recorrido por el delta que no tiene desperdicio. Veo que allá hay un puesto privado que está abierto, así que vamos a averiguar si de forma privada puede hacerse un paseo. Hola. Hola. ¿Qué paseo tenés habilitado? ¿Ninguno? No, nada, o sea, no se puede tampoco tomar lancha colectiva, ir a algún recreo, esas cosas, no está habilitado. Los recreos están todos cerrados. Tenés dos restaurantes, uno se llama Canú y otro se llama Gato Blanco, que ahí se puede ir. ¿Y cómo vas con la lancha colectiva? Ah, taxi. ¿Y cuánto está ahora? Ahí, por ejemplo, a Canú ida y vuelta, hasta 4 personas, 1.600 pesos. Lejos más caro, más cerca más barato. Claro. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, lamentablemente no vamos a poder pasear por acá. A ver, vamos a ver algunos precios. Dos facturas 180. Bueno, tenemos estas promociones acá. A ver si encontramos más por allá.
tenemos algunos de los locales típicos de la zona. Siempre me llamaron mucho la atención estos semáforos que son horizontales y la verdad es que lo vi nada más que acá. Si en tu ciudad hay semáforos horizontales, contame en los comentarios a dónde más existen. Y esta es la entrada al puerto de Frutos, que también tiene su estación de tren Delta, con la que se puede llegar desde la ciudad de Buenos Aires. Esta es su calle principal y acá ya tenemos la entrada. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y vemos que acá hay un montón de cosas menos frutos. ¿Y por qué pasa esto? Porque antiguamente sí era un puerto que traía mercadería. Ahora vamos a ver si podemos llegar hasta él para que se los muestre. Acá venden cosas de todo tipo, artesanías, muebles y muchas cosas más que ahora vamos a ver. Como podemos ver, acá sí hay carga, que actualmente es lo que le llevan a los habitantes de las islas. Acá venden de todo tipo de plantas, grandes, chicas. Las que estábamos viendo eran aromáticas. Acá tenemos bastantes flores. Estos parecen ser bebederos de pájaros y están más o menos 1100, 950. Son lindos. Este es un local de cuadros y de marcos, espejos. Acá se encuentran muchas artesanías, así, por ejemplo estos de bricolage para pintar. También encontramos de flores, especializado en suculentas y cactus. Acá tenemos los precios, en general son muy económicos los precios acá. Acá sí encontramos algunos frutos. Plantas que en general son aromáticas. Estos puestos también son muy típicos de este lugar, que son de canastos de mimbre y todo lo que tiene que ver con mimbre. Hay hamacas paraguayas o no sé cómo se llamarán en otros lugares, para poner entre dos árboles. Vemos todos la variedad que tienen acá de llamadores de ángeles. Sé que tienen otros nombres en otros lugares. Así que escribime en los comentarios cómo se dice en tu ciudad. Mirá qué lindos que están, qué sonido. Este está muy curioso, nunca había visto uno recto así, en general los veo en círculo.
estos de madera como que tienen otro sonido. Es un paseo para venir con bastante tiempo porque se recorre bastante, y si te gusta este tipo de artículos, hay cosas que están a buenos precios, otras no tanto, así que hay que mirar muy bien. Acá tiene las lámparas de sal, espejos, bolas de cristal, bolas de cristal, son muy bonitas. Y también fuentes de agua hermosas, todo tipo de adornos, muy lindos. Una fuente grande así. Estos que se hacen con CD, $2.90. Son los de vidrio. Se pueden recorrer muchísimos locales, dependiendo obviamente del gusto de cada uno, pero hay para todos los gustos. Este es un lugar de lámparas artesanales de todo tipo. Estos mueblecitos se ven muy bien también. Vemos todo decoración. Estas lámparas son bastante extrañas, calculo que deben ser de la India o algo así. Vamos a ver si podemos ver de qué origen son. Este vale en efectivo 46.631. Voy a poner la conversión, y si no, con tarjeta 65.759. Realmente bastante caros. Estas lámparas están muy buenas también. Muy lindo local, la verdad. Más lámparas de otro estilo. Este es de regionales. Vamos a ver qué cosas tienen acá. Nueces, 280 pesos. Ah, son orgánicas. Nuez orgánica, 280 el kilo. Esto sí me parece bastante económico. Las nueces pecan, 150. Realmente acá por lo menos es muy buen precio. Muy que tienen. Allá especies. Embutidos, ajíes. Realmente los precios están muy bien. Tomates secos. Miel pura de abejas. Este es todo de macetas. Estos se llaman atrapasueños acá. ¿Cómo se llaman en tu ciudad? Escribímelo en los comentarios. Tienen todas las piedras. Acá hay más decoración. Realmente acá hay muchas cosas para hacer. Esta es una cafetería que a mí me gusta mucho y es muy linda para sentarse a tomar algo acá enfrente del río. Vamos a ver qué cosas tienen.
2, 3. Hoy hay muy poca gente porque es día de semana, pero esto los fines de semana realmente se llena. Por hoy vamos a dejar este lugar, pero seguramente lo vamos a visitar muy pronto para poder hacer más excursiones y hay muchísimas más cosas para ver.